Aún no sabes nada sobre mí, sobre nosotros. Tuvo que detenerse cuando Naruto arqueó una ceja. Ah, ni siquiera sabes cuántos llevan ese sello, ¿verdad? Ven, vayamos a algún lugar donde podamos hablar de esto más cómodamente. Después de ti. Naruto hizo un gesto hacia la puerta mientras se hacía a un lado. Parecería que no había olvidado que el joven con el que estaba en la habitación había intentado matarlo recientemente. Escuchó la voz de la chica cuando Sai apareció en su vista. Ya era hora de que regresaras. ¿Cuánto tiempo se tarda en despachar a un solo? Se quedó paralizada cuando lo vio seguir al chico por los últimos escalones. ¿No lo mataste?, susurró con incredulidad. Su ceño fruncido desapasionado se deslizó para mostrar su sorpresa. Sai echó un rápido vistazo alrededor de la tienda antes de responder, asegurándose de que nadie estuviera allí para escuchar lo que estaba a punto de dejar escapar de su lengua. Shimere Danzou ha estado conociendo a Orochimaru y ayudándolo en la creación de Otogakure. Una fuerte inhalación fue su reacción. Parecería que un aliado muy valioso ha entrado en nuestra humilde tienda este día. Era la forma que tenía el chico pálido de explicar el asunto. Hay mucho que discutir, estaremos en la sala principal. Asegúrate de que nadie más entre. Ella asintió con la cabeza y Naruto una vez más se encontró siguiendo a Sai a un territorio desconocido. Su mano se posó sobre el diente de Emarai, por si acaso. Detrás del mostrador había una pequeña habitación, vacía salvo por una mesa con 2 sillas y una pequeña biblioteca, encima de la cual descansaba una pequeña planta en maceta. Sin embargo, Sai no se detuvo aquí y se movió hacia lo que Naruto solo podía asumir que era un armario de almacenamiento. A diferencia de la entrada de la tienda y la sala de arriba, esta puerta se abrió para mostrar un espacio completamente lleno de cajas sin marcar. Sin pausa, las cajas se deslizaron a un lado tal como lo había hecho la puerta momentos antes. Una mirada rápida al piso del armario reveló pistas y cuando miró hacia arriba, Sai le lanzó una pequeña sonrisa que parecía mucho más genuina que sus intentos anteriores de sonreír. Había otra puerta en la parte trasera del armario, con bisagras como las 2 primeras. Y el chico se apresuró a acompañarlo por la escalera a la que se abría mientras cerraba las puertas y volvía a colocar las cajas en su lugar. Hablando a que Sai terminara y pasara, Naruto se puso detrás de él. Todavía sin querer mostrarle la espalda al chico después de ese pequeño truco en el piso de arriba. El joven pálido pareció entenderlo y no lo mencionó mientras bajaban a una gran sala de estar. Las mesas estaban esparcidas, algunas cubiertas por libros, otras por mapas. Contra una pared había un área básica para cocinar y colgada en una pared diferente había una gran tabla cubierta con trozos de papel. Los sofás rodeaban una mesa de café en el centro de la habitación. Señalando a uno de los lujosos sofás azules, Sai procedió a preparar bebidas para los 2. Naturalmente, Naruto tuvo que negarse. Dijiste que necesitabas conocer la función del sello en su totalidad para poder cambiarlo. ¿Por completo, no? Naruto levantó una mano para detenerlo. Sí, pero primero necesito saber exactamente con quién estoy tratando. ¿Has mencionado a un hombre llamado Shimere Danzou? Desde que conozco a alguien llamado Danzou, cuéntame sobre el que saber. Shimere Danzou era el compañero de equipo y rival de nuestro Sandaime Hokage, Tsurutobi Hiruzen, y es el líder de Road, un ejército privado que se encarga del trabajo sucio de la aldea, sin importar si la aldea lo aprueba o no. Ya veo, no tendría el brazo derecho vendado y le faltaría un ojo, ¿verdad? Sai se puso rígido ante la descripción. Sí, es él. Debes haberlo conocido entonces. Yo tengo. Naruto asintió. Dices que su ejército privado se llama Road, ¿qué puedes decirme sobre ellos? Son las sombras que protegen el gran árbol de Konoha. Cada uno está entrenado y condicionado para servir sin cuestionar y solo responden al mismo Danzou. No tienen emoción, ningún pensamiento que no pertenezca a la misión. Comparado con el promedio, los shinobi empleados por Konoha son muy superiores, habiendo sido entrenados como Anbu desde los 6 años en adelante.
Son, de alguna manera, el equivalente de Danzō al Anbu de Hiruzen, y tienen el mismo propósito. Sai había pasado las últimas 2 semanas reuniendo a todos los que pudo encontrar. Naruto estaba bastante satisfecho con los resultados. 22 fracasos de Rod completamente entrenados se mantuvieron relajados ante él. Sai, quien rápidamente había asumido el papel de su mano derecha y segundo al mando, se colocó en la misma postura justo detrás de él. Mai estaba actualmente por encima de ellos, atendiendo la tienda y asegurándose de que no fueran interrumpidos. 2 docenas de personas ahora eran suyas para empuñarlas como mejor le pareciera. Y todo debido a un sello del que sabía muy poco y se había metido en una tienda para evitar las multitudes del concurrido mercado de Konoha. Parece que su suerte estaba empezando a cambiar. Con suerte, esto no sería como las otras veces que las cosas comenzaron a verse bien antes de derrumbarse a su alrededor. Los ojos morados recorrieron rápidamente las figuras que tenían ante ellos, tomando nota de la ropa de color negro oscuro que vestían. No era en lo que él quería que estuvieran, pero no había muchas opciones en este momento. Todos tenían uniformes similares de su entrenamiento de Rod y actualmente no tenía los fondos para cambiarlo. Sin embargo, para lo que sí tenía los fondos eran las máscaras que ahora usaban. 22 lobos feroces le gruñeron en respuesta, su rostro atrapado para siempre dentro de la porcelana blanca. Las máscaras no habían sido baratas, borrando la mayor parte de sus ahorros. Y una buena parte que Sai y Mai habían logrado acumular con su pequeña tienda. Pero mirando a sus fuerzas, sabía que había valido la pena. Shizune usualmente lo llamaba pequeño ladrón, pero hubo una vez cuando le dijo que la gente lo había comparado con un lobo. Durante el resto de ese día lo había llamado príncipe lobo. Y ella no fue la única que lo comparó a él y su comportamiento con un lobo. Tanto Dog como Yuge o Sensa lo habían mencionado varias veces, mencionando que la mayoría de los Anbu pensaban lo mismo. Naruto estaba bien con eso, ser llamado lobo era en realidad bastante halagador. Y ahora él mismo tenía una manada para cimentar aún más las opiniones de quienes lo rodeaban. Era un lobo, esta era su manada y serían legendarios. Pero el momento para eso no era ahora, no cuando todavía eran tan nuevos, tan vulnerables. Por ahora se mantenerían a salvo de las sombras, creciendo dentro de la oscuridad que los ocultaba. Hasta que fueran lo suficientemente fuertes como para permanecer en la luz y bajo el duro resplandor del sol. Podrían ser meses a partir de ahora, pero también podrían ser años. Importaba poco, Naruto tuvo la paciencia suficiente para llevar esto a cabo. Incluso si le tomara el próximo siglo, su manada dejaría una huella en la historia. Dependiendo de los caprichos de los dioses, puede que incluso tenga la oportunidad de escribir algo. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se había puesto algo como esto. Una tela marrón andrajosa se le pegaba con fuerza a su alrededor, áspera y sucia. Su capa original le había sido entregada a Mikoto cuando ella había huido de la aldea. Pero era poco probable que alguien hubiera podido notar la diferencia. No era un fanático de esta capa, prefería mucho la que le había enviado su misterioso padrino. Pero eso era demasiado identificativo para su tarea actual. 4 lobos se agacharon detrás de él, envueltos en la oscuridad del techo que sobresalía. 2 más estaban más cerca del objetivo y media docena de ellos aguardaban más adelante. No había pasado mucho tiempo planeando esto, para ser completamente honesto. No tanto como debería tener considerando lo que estaba tratando de intentar. Pero tendría que ser suficiente. Esto no era lo suficientemente importante para él como para justificar una planificación tan cuidadosa y detallada. Pero era algo que tenía que hacer. Sin nada más, esto le daría una buena idea de la habilidad de sus lobos. Realmente no era alguien que pudiera juzgar con precisión su habilidad. Pero incluso él podía reconocer cuando alguien era bueno. Tal como estaban las cosas, no sabía casi nada sobre su entrenamiento. Excepto por el hecho de que supuestamente era el nivel Anbu. La idea de que pudiera tener toda una jauría de perros envió un escalofrío por su columna vertebral. Era un pensamiento tremendamente estimulante, pero sabía que Doc no era un Anbu promedio. No, ese hombre estaba muy por encima del nivel Anbu, en una clase propia. No le sorprendería ver algún día al hombre con el sombrero de Kage. Echando un último vistazo a sus lobos, se preparó para hacer su movimiento solo para congelarse a mitad del lanzamiento.
No había planeado que ella estuviera aquí. Le tomó un momento recordar que originalmente había visto a su objetivo visitar a esa mujer. Era un milagro que hubiera olvidado cuando aprendió la mayoría de sus palabras preferidas al escuchar hablar a la mujer. Pero cuando la había visto por última vez, ella tampoco parecía recordarlo. Así que quizás no era tan extraño que se hubiera olvidado. Ella se sentó junto al objetivo, ambos charlaron alegremente, y Naruto se encontró con un problema. No solo iba a hacer esto más difícil, sino que él había estado tratando de evitarla por el bien de ambos. Ir tras su amiga seguramente le causaría problemas que preferiría evitar. Podía cancelarlo todo fácilmente, perdiendo solo la capacidad de ver sus fuerzas en acción, pero era eso lo que quería hacer. Siempre podía ver cómo funcionaban más tarde, esta oportunidad no. Era nada y realmente ganó muy poco de ella, aparte de un buen karma. Karma que, admitió confesar, probablemente lo necesitaba con urgencia si quería alguna esperanza en su suerte de no darse la vuelta por completo una vez más. Después de todo, esto era más posible. Así no se podía escuchar la lluvia eterna mientras caía en cascada desde los cielos. Siempre llovía en este lugar tan acertadamente llamado Megakure no Sato. La lluvia ocultó este lugar y lo ocultó bien. Era el lugar perfecto para personas como estas, para personas como ella. La seda de su capa estaba fría contra su piel desnuda, enviando pequeños hormigueos por su espalda. Su camisa no había sobrevivido a sus viajes, reducida a jirones cuando llegó bajo los cielos siempre grises. A sus pantalones no les había ido mejor, pero habían sido salvables y ahora abrazaban sus caderas como un par de pantalones cortos que solo llegaban hasta la mitad del muslo. Aún así, había sido mejor que nada. Había comenzado su viaje con muy poco y todavía no había tenido la oportunidad de ganar cosas por sí misma. Habían pasado 2 meses, pero le tomó 3 semanas llegar aquí. Hasta ese momento, no había tenido la oportunidad de obtener algo de dinero para gastar en un nuevo guardarropa. Afortunadamente, le habían dado una generosa cantidad de capas que podría usarlo suficientemente bien hasta que pudiera conseguir la ropa adecuada. Lo poco que tenía sobre ella cuando se fue se gastó en traerla aquí y lo que había encontrado deslizado en su bolsa Shiroken por una pelirroja que aparentemente no podía aceptar un no como respuesta cuando se trataba de ayudarla en su momento de necesidad. Gastado con prontitud en cambios de ropa interior de repuesto. Definitivamente le estaría dando al joven un pedazo de su mente por deslizar el dinero en su bolsa cuando ya había dudado en quitárselo, pero él también estaría recibiendo un gran abrazo por la ayuda que había recibido. Pensar en el chico le dio calor en el pecho, a pesar de la tela fría que lo frotaba con cada respiración. Solo la había conocido a través de su madre, una mujer que lo había abandonado, y sin embargo no había dudado en ayudarla esa noche. Es cierto que no sabía mucho sobre el joven. Lo había visto un puñado de veces cuando visitaba a Kyusine, pero nunca le había hablado. Fue un pensamiento que trajo consigo punzadas de arrepentimiento. ¿Se habría acercado más a él si hubieran pasado tiempo juntos? Habría sido tía o incluso una segunda madre para el niño. Esta era una oportunidad perdida, ya no era el niño que se escondía detrás de las piernas de su madre y, sin embargo, se negaba a irse por temor a su seguridad. No, aunque siempre había sido callado y reservado como su propio hijo Itachi, el Naruto que la consoló esa noche había madurado mucho. Teniendo en cuenta la madurez que ya había mostrado poco antes de que Kyusine se llevara a su hermana y dejara a Konohagakure no Sato, eso era decir bastante. Por supuesto, tenía buenas razones para su madurez. Más de todo, él era el hombre de la casa. Dependía de él asegurarse de que su madre y su hermana estuvieran atendidas, incluso si realmente no estaba preparado para esa tarea y su madre había sido perfectamente capaz de cuidar de la casa. Al final, no habían sido esas acciones, sino esa mentalidad, esa visión del mundo que ya estaba tan cargada por el deber y la responsabilidad, lo que le había traído tales cambios al chico originalmente. O eso es lo que Kyusine le había dicho una vez mientras estaban sentados en el jardín trasero una tarde de domingo perezosa, viendo cómo la pequeña Naruko corría persiguiendo
mariposas. En cambio, Naruto había estado sentado cerca, lo suficientemente cerca para estar presente. Pero lo suficientemente lejos como para no escuchar la conversación de los adultos. Ese día tenía varios libros esparcidos sobre él, pero rara vez los miraba. No se había distraído con la lectura, sino que había observado con atención a su hermana mientras se divertía. Sus labios no se levantaron mientras la miraba, sino que la carga que se había impuesto sobre sí mismo los hizo fruncir el ceño. Todavía podía recordar claramente la mirada en sus ojos, el anhelo de unirse a ella en su tarde despreocupada, pero él se había quedado sentado cerca de la mesa. El niño prácticamente había vivido por el bien de su familia y no dudaría ni un segundo antes de sacrificar sus deseos por la felicidad y el bienestar de las dos mujeres en su vida. Y ese hecho solo sirvió para enojarla más con Kyusine. Había dos cosas por encima de todo lo que los Uzumaki atesoraban, su palabra y su familia. Y, sin embargo, Uzumaki Kyusine, líder del clan Uzumaki, había considerado oportuno dejar atrás a su hijo mientras ella y su hija deambulaban por las naciones elementales. Realmente hubiera sido tan difícil traerle al complejo Uchiha para quedarse con ella. ¿Por unos años? Realmente no quería tener que arrastrar a Naruto a los problemas de su clan entonces. Pero Kyusine se habría dado cuenta de que algo andaba mal y pudo haber podido sacarla a ella y a su hijo de allí. De acuerdo, tal vez parte de su ira provenía de la amargura, pero sabía lo difícil que habría sido para ella dejar atrás a sus hijos. Incluso cuando Itachi había ido a misiones de patrulla estándar dentro de la aldea. Estaba preocupada hasta que regresó. ¿Cómo pudo Kyusine justificar sus acciones? Aunque sabía que la mujer tenía que tener una razón, no era tan ignorante como para asumir inmediatamente lo peor de la mujer. Kyusine puede haber sido bastante impulsiva y puede haber tenido una tendencia a reaccionar de forma exagerada, pero incluso Kyusine no habría dejado a su hijo sin una razón para hacerlo. Por alguna razón, Kyusine lo había dejado, pero tal vez eso había sido lo mejor. De no ser así, él no habría estado allí para protegerla y consolarla en la horrible noche. ¿Quién sabe si habría logrado salir viva de Konoha? Si hubiera logrado huir con éxito, ¿qué razón tendría para vivir? La tensión dentro de su clan había tensado su relación con la cabeza de Uzumaki hasta el punto en que a menudo era difícil para ella pensar en los dos como amigos. Quizás es por eso que Naruto no se había quedado con ella, lo que resultó ser algo muy afortunado. Itachi pudo haber traicionado al clan y Sasuke pudo haberse perdido. Y muy probablemente asesinado durante la erradicación del clan, pero Naruto todavía estaba allí. No sería no haber sido la madre biológica del niño y no tenía intenciones de intentar reemplazar a la mujer, pero por los dioses haría lo que pudiera por la última persona que tuviera. Y pensar que en realidad solo pasó una noche con él, una sola noche de zorriosos y sueño. Ni siquiera lo conocía, pero eso era más de lo que podía decir de cualquier otra persona. En este momento, realmente no le quedaba nadie más. Pero al menos ella no estaba sola. Bueno, no del todo. Claro, él no podía estar aquí con ella y ella no podía hacer nada para ayudarlo. En ese momento, pero el calor en su pecho le recordó que él todavía estaba allí. Y que siempre estaría allí si alguna vez lo necesitaba. La sensación fue agradable y reconfortante, asegurándole que a pesar de todo lo que había sucedido, no todo estaba perdido. El sentimiento, este afecto, le recordó mucho de lo que había sentido por sus hijos, lo que una vez había sentido por Kyusine y lo que había sentido por Fugaku antes de que el estrés y la presión de ser la cabeza del clan de los Uchiha rompieran la diversión. Amoroso y lo dejó como nada más que un monstruo frío y hambriento de poder. Ella culpó de los problemas recientes del clan, principalmente su exterminio, al hombre en el que se había convertido su esposo, pero culpó de la creación de ese hombre al propio clan. Realmente era un círculo vicioso que había provocado su propia destrucción, y ahora solo quedaban dos. Pero, ¿cuáles eran las posibilidades de que con solo dos Uchiha restantes, ambos terminaran
¿En el mismo país? ¿El mismo pueblo? ¿El mismo edificio? ¿Qué hay del otro lado de la puta habitación? Mirando por encima del hombro de Setsu, a quien ella estaba detrás, pudo ver a su hijo mayor parado frente a ella, mirando a Pain con desinterés. El agradable calor en su pecho se convertía en un infierno de rabia candente cada vez que lo miraba. Era traicionado al clan, pero, lo que es más importante, le había quitado todo. Lo único en el que era incluso un poco redimible era el hecho de que al quitarle todo lo que tenía y todo lo que alguna vez fue, terminó llevándola a Naruto. Este hombre, no, este perro frente a ella no era su hijo, era a Naruto. Y por él ella se quedaría aquí, vigilando, para que él pudiera estar a salvo. Ella no sabía exactamente lo que querían todavía, su patrocinador no lo había elaborado por completo, pero cuando se trataba de tantos shinobi de rango S, valía la pena vigilarlo. Pain dijo algo y Setsu se hizo a un lado, dejando que los del círculo la vieran, pero ella no se preocupó por ser reconocida. Uchiha Mikoto había muerto en lo que respecta al mundo y nadie aquí podía ver su rostro. Escondido como estaba detrás de una máscara. Como el miembro más nuevo de Akatsuki, bajo la guía de Setsu, hay algo que le gustaría decir. Interrogó el líder de Ame, con sus ojos morados mirándola con calma. Pain era el único en esta habitación, sin Setsu, que tenía alguna idea de quién era ella. Puede que no supiera su nombre real, pero sí sabía quién la había enviado aquí. Con la media planta. Inclinando la cabeza hacia un lado por un momento en pensamiento. Asintió afirmativamente. Las caderas temblaban mientras rebotaba sobre las puntas de sus pies como una niña emocionada. Las palabras que pronunció salieron de su lengua y salieron en cuarto lugar de su boca. Como una canción, claramente cabeza a pesar de la porcelana naranja que ocultaba sus rasgos. Toubi es una buena chica. Keigo y Renan, regresado de su misión, lo informan como un éxito. Escondido detrás de pilas de papel, Naruto asintió con la cabeza hacia su escritorio. Gracias, Mai. Diles que descansen un poco, han estado ejecutando misiones consecutivas durante 2 semanas. Por supuesto, Naruto-sama. ¿Hay algo que necesites antes de que me vaya? Revolvió montones de papeles durante unos momentos antes de sacar una carpeta que rápidamente se encontró en sus manos. Es la lista de misiones actualizada. Colóquela en la oficina de asignaciones. Si veas ahí, hágale saber que es absolutamente horrible con el dinero y que necesito hablar con él acerca de sobrepasar el presupuesto, de nuevo. Sí, Naruto-sama. Eso es todo. Pensó por un momento antes de darle una sonrisa encantadora. ¿Te importaría que te envíen algo de comida? He estado atrapado aquí todo el día tratando de arreglar el desastre desde ahí. El joven era un shinobi muy hábil y se manejaba con las tropas, pero no entendía el dinero. En lo más mínimo. Si Mai no hubiera estado dirigiendo la tienda con él, sin duda habría cerrado en la primera semana. De un ceño fruncido desapasionado, los labios de la joven se arquearon hacia arriba en una pequeña sonrisa. No te preocupes, me aseguraré de que estés alimentado. La próxima vez, sin embargo, espero que te tomes un descanso. Diciéndome que saldremos a almorzar. Indefenso, Naruto miró hacia el reloj, las 4:30, y volvió a mirar las pilas frente a él. Luchando por tomar la decisión por un minuto, finalmente bajó la cabeza con un suspiro de derrota. Había mucho por hacer en este momento. Sí, la próxima vez. Él asintió con tristeza. Sofocó una risa detrás de su mano y fue hacia la puerta. Regresaré en 1 hora más o menos, Naruto-sama. Buena suerte con tu trabajo. Cerrando la puerta detrás de ella, Naruto se quedó solo en su oficina improvisada. Dando otro profundo suspiro, Naruto dejó que sus ojos vagaran por la habitación. Desafortunadamente, había poco que ver. Las paredes eran sencillas, desprovistas de todo excepto de un solo reloj, y no había ventanas para mirar hacia afuera. Había una estantería en un rincón junto a la que había un archivador. La única luz en la habitación provenía de una lámpara cerca de la puerta y otra en su escritorio, proyectando la mayor parte de su oficina en sombras bastante arriesgadas.
Tendría que ocuparse de arreglar eso, pero ya estaban contemplando los méritos de un edificio adecuado para albergar a la manada. Tal vez él esperaría eso por ahora, no era como si tuvieran mucho dinero para gastar. De cualquier manera que se les ocurriera. Necesitaban usar los pocos recursos que tenían con moderación, que era la razón por la que estaba tan irritado por las incapacidades ahí para cumplir con el generoso presupuesto que había proporcionado. Bueno, no tenía sentido llorar por la leche derramada, solo tendría que asegurarse de que no volviera a suceder y enviarlas ahí en algunas misiones para cubrir los gastos adicionales. Por supuesto, decir eso sonaba mucho más simple de lo que realmente era. Estaban tratando de mantener un perfil bajo en este momento, lo que significa que no recibieron solicitudes a raudales. No, tenían que encontrar las solicitudes ellos mismos, haciendo contacto cauteloso con aquellos que estaban teniendo problemas y contemplando ir a un pueblo escondido por ayuda. Incluso se podría decir que estaban interceptando misiones, y eso estaba resultando no ser una tarea fácil. También estaba pagando mucho menos de lo que a Naruto le hubiera gustado. Sí, las misiones estaban siendo tomadas por shinobi, pero no eran de ninguna aldea. Naruto los colocó debajo de una aldea que podría enviar refuerzos y por encima de un grupo de mercenarios. Entonces, si bien la paga no fue tan mala, deberían haber recibido mucho más, lo que habría hecho todo mucho más fácil. Bueno, no había nada que pudiera hacer en ese momento, no hasta que se hubieran establecido firmemente y estuvieran listos para defenderse de los posibles agresores. Teniendo en cuenta que este era el mundo shinobi, saldrían arrastrándose de todos lados en el momento en que se enteraran de que otro grupo intentaba comenzar. Eran presa fácil en este momento, no tenía sentido tentar a aquellos que podían arrancarles la garganta. Pasaría al menos otro año antes de que pudieran realmente comenzar algo, pero estaba bien. Llevaría algún tiempo acostumbrarse a esto y arreglar todo correctamente de todos modos. Iba a ser un shinobi, no podría tener un papel tan activo cuando se concentraba en su carrera. Naruto tenía el lujo de estar retirado como lo hizo Danzō. Aunque, para ser justos, el Barao ciertamente se lo había ganado. Afortunadamente, Naruto tenía personas a las que podía dejar la mayor parte del manejo. En su ausencia, Sai era horrible con el dinero, pero era un líder competente cuando se trataba de los lobos y tenía talento para saber qué misiones saldrían bien y cuáles terminarían requiriendo más y novio respaldo listo. Por lo general, los evitaban. Mai, por otro lado, era brillante en la gestión del presupuesto y en el seguimiento de todo lo que estaba sucediendo. Sai era genial, y estaba contento de haber conocido al joven pálido, pero apreciaba mucho más a Mai. Si no fuera por ella, no estarían tan bien como antes. Eso no quiere decir que estarían en serios problemas sin ella, pero su presencia les había ayudado a progresar a un ritmo tremendo. Ambos habían crecido en él, demostrando ser confiables y competentes, pero no podía negar que favorecía a Mai sobre Sai. Ella se había convertido en una especie de asistente personal para él desde que formó esta manada y disfrutaba mucho de su compañía. Esto no se sentía como Tetsuki o Mito, sino más bien una compañía amistosa en la que dos personas simplemente compartían la agradable sensación de no estar solos. Y aunque, como Hinate, sentía la necesidad de protegerla, en parte por deber como su líder, también sabía que ella era perfectamente capaz de cuidar no solo de sí misma, sino de su manada en su ausencia. Fue un cambio refrescante, uno que lo ayudó mucho. El hecho de que dos personas estuvieran cerca y, sin embargo, permanecieran tan separadas, hacía de cada conversación un asunto relajado en el que él no tenía que decirle qué pensamientos podrían estar molestando a él y ella no le contaba lo que la molestaba. Solo dos personas que escapan de sus problemas con una compañía agradable, como limpiar el paladar para un respiro rápido antes de que la vida te presente el siguiente plato de problemas con los que lidiar. Si ella se marchaba, como lo habían hecho aquellos a los que se había hecho más cercano antes, la extrañaría, pero también sentía que sería mucho más fácil
para él aceptar. No había emociones fuertes asociadas con ella, solo recuerdos alegres, y por eso estaba agradecido. No sabía si podría pasar por todo eso de nuevo. Por supuesto, también sabía que no tendría que hacerlo. Sus lobos eran leales, algunos casi hasta el fanatismo, y no se apartaban de su lado. Ya tendría que preocuparse de que lo traicionaran, sus sellos habían sido modificados para asegurarlo. Era innecesario, pero la precaución ayudó a tranquilizarlo. No, sus lobos eran las únicas personas en las que podía confiar, una base sólida que le daría una base estable en este caótico torbellino de la vida. Y así como ellos lo cuidaron, él los cuidaría. Era casi como volver a tener una familia. La bebida se sirvió rápidamente y se bebió aún más rápido. Dejando el vaso vacío en la mesa, Hiruzen contempló otro trago. Había bebido 4 esta tarde y era muy consciente de que una copa o 2 más significarían que no podía trabajar más y realmente no quería lidiar con el último papeleo de hoy. Cuando sin duda tendría una montaña de nuevos papeles esperándolo por la mañana. Al mismo tiempo, después de 2 tragos, realmente no debería haber estado haciendo nada con respecto al funcionamiento de Konohagakure no exacto. No es que hubiera estado haciendo gran parte de su trabajo de todos modos, demasiado perdido en sus pensamientos. En realidad, no había tocado nada de su trabajo desde después de la pausa para el almuerzo.